Con nosotros Omar Spiegel, quien como les comentaba, productor de arroz de la provincia de Veraguas. Buen día. Don Omar Spiegel, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos escuchan la mañana de hoy. No estoy entendiendo algo, Omar. ¿Qué? Ustedes están reclamando una deuda que entiendo es enorme que le tiene el gobierno a los arroceros. Te explico. El ciclo agrícola que acaba de terminar, o está por terminar, que es el ciclo agrícola 23-24, se sembraron alrededor de 82.000 hectáreas. Que si bien es cierto, con el rendimiento promedio, cifras del MIDA, de 98 quintales por hectárea, eso va a dar un poco más de, multiplicado por 16, un poco más de 125 millones de dólares en deudas y compromisos que va a adquirir esta administración, o que ya adquirió esta administración, pero que no se han tramitado. Existe un grupo de productores de David que se encuentran en las calles porque mencionan que se le debe más de 100 millones de dólares. Yo discrepo un poco de esta cifra, por supuesto, porque una cosa es que la administración o el ministerio le vaya a deber esa cifra a los productores por haber cumplido con el ciclo agrícola, y otra cosa es que esa cifra esté tramitada en el MIDA. Y ahí vamos a cifras reales. Y es a lo que yo llamo a exigir. Hablamos que en estos momentos, cifras dotadas directamente de la dirección del INIFI, se han tramitado alrededor de 25 millones de dólares. Todos sabemos, porque esto tiene 10 años, este procedimiento de estar realizándose el cobro al Estado de una compensación de precios para mantener arroz de primera, 40 centavos. Todos los productores conocemos muy bien que hay un trámite que cumplir. En la medida de que algunos ciudadanos, muchos de ellos que no son productores, han metido la mano en los fondos públicos para sustraer de manera ilícita esta compensación, obvio que el trámite se va a ir acrecentando y fortaleciendo en la medida de proteger los fondos que son de todos los panameños. Este año, por supuesto, el trámite es un poco más engorroso, pero como productor nos hemos sabido adaptar al trámite. A la fecha van 25 millones de dólares tramitados. Pero Esa es Omar, la la deuda. pregunta obligada es, ¿este tema de subsidio en el sector va a ser eterno? Mira, yo te podría decir que el subsidio podría llegar para quedarse, y te diría por qué. Primero, por los tratados de libre comercio. Los países, los productores de todos los países grandemente industrializados y que su producción está al más alto nivel, todos son subsidiados. Esa es una realidad. Y cuando hablamos de que una apertura del comercio internacional, en esta apertura, todos esos productos que salen al mercado internacional vienen subsidiados. Entonces, decir que en estos momentos que no se está subsidiando al productor, y eso que quede claro, es una compensación que se le está entregando al productor para bajar el precio del mercado. En estos momentos no se está subsidiando al productor, pero vamos a enfrentar un tratado de libre comercio en los cuales todos esos productores o todos esos productos están subsidiados. Entonces, por eso te digo que, aunque en estos momentos no se esté subsidiando al productor, yo estoy casi seguro que ese subsidio va a ir destinado a transformarse para entonces sí ser un subsidio al productor para poder enfrentar los tratados de libre comercio. Yo estoy casi seguro que eso va a ser así. Que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, mi posición es proteger el mercado nacional a toda costa para nuestros productores, porque nosotros no podemos pensar siquiera comprar un grano de un productor de otro país que esté subsidiado cuando nuestros productores no están subsidiados. Eso es una realidad. Acabando con una operación de más de 300 millones de dólares en su primer eslabón, que es la producción. Y el sector agropecuario ha demostrado en cifras claras que representa alrededor del 30% de la empleomanía en Panamá. Entonces, cuando le vamos a pegar al sector productivo, tenemos que ver con cifras reales qué estamos haciendo. Y cuando viene un inminente tratado de libre comercio que ya le ha pegado muy duro a los porcinocultores, que le ha pegado muy duro a los avicultores y que ahora le va a pegar a los arroceros, nosotros tenemos que ver la protección directamente de nuestro mercado para nuestro productor. Y en ese sentido, yo te puedo contestar directamente que yo sí creo que ese subsidio va a quedarse. Hay algo que no me queda claro, Mari, es el tema de la deuda, más que nada, ¿no? Porque ayer yo escuchaba
parte de las declaraciones del ministro de Desarrollo Agropecuario, el señor Valderrama, que decía que dentro de los archivos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario no había registrado una deuda de parte del ministerio con los productores. Y lo que usted está comentando aquí es que es probable que haya cierta división en torno a los productores de Chiriquí y los productores de Veraguas referidos al arroz, donde unos reconocen y afirman que hay una deuda mayor y otros una menor. ¿Cómo se está manejando esto? Ok, lo que pasa es que cuando uno exige, uno tiene que exigir con cifras reales y claras. Como mencionaba, el trámite del cobro de compensación tiene un proceso y los expedientes que han llegado al ministerio oscilan alrededor de 25 millones de dólares. Y esa es una deuda real porque usted no puede cobrar una cuenta donde usted no ha presentado una factura. Esa es una realidad. Entonces, yo no te puedo venir a reclamar a ti que tú me debes una plata si yo no te he presentado una factura. Esa es una realidad. Y no es que esté defendiendo a nadie, esa es la realidad. En estos momentos, ayer me pasaron las cifras del Ministerio de Desarrollo Agropecuario que hasta el viernes se habían tramitado 25 millones de dólares. De esos 25 millones de dólares se han pagado 3 millones de dólares y hay 8 millones de dólares para pago esta semana. De esos 25 millones de dólares, para el grupo de Chiriquí hay alrededor de 7 millones de dólares que se han tramitado, que seguramente con los 8 millones que se van a pagar esta semana los van a barrer. Entonces, yo no puedo salir a decir que tú me debes los 132 millones de dólares, que es el ciclo agrícola, cuando hay productores en estos momentos que están armando sus expedientes en su debido proceso para presentarlos en la agencia. Yo incluso estoy presentando un expediente el día de hoy, del ciclo agrícola que acabó ahorita en diciembre. Entonces, eso lleva su proceso. Cuando entramos a la producción, tenemos que entender y ver que los productores ya hemos tenido que ir evolucionando, que no es el productor aquel que en su momento fumigaba las parcelas con bomba de mochila. Ya existen drones. En la misma medida, por salvaguardar los fondos del Estado, los trámites para cobro de estas compensaciones se han venido endureciendo, por lo que mencioné anteriormente, por unos bribones que han metido la mano en los fondos, que muchos de ellos no son productores. Y en esa medida, la deuda real que se le debe, que le debe el Estado a los productores en estos momentos son 25 millones. ¿Cómo funciona el tema del subsidio con los productores para que se genere esta deuda? Porque para los que no estamos adentro del sector agropecuario, ignoramos prácticamente cómo son estos procesos. Claro, en el 2014 se estableció el control de precios y el control de precios como medida estableció que el arroz de primera iba a estar a 40 centavos en el mercado. Para que el arroz estuviese a 40 centavos en el mercado, por supuesto que alguien tenía que poner la diferencia de ese precio del precio de venta de los productores para poder compensar los costos y la utilidad de los productores. En ese momento se estableció que el gobierno iba a poner 7.50, 14 más 7.50 en el precio de venta en el 2014. Y así sucesivamente, esta compensación ha ido creciendo porque el costo de producción no es un costo que se mantiene fijo. El costo de producción se mueve dependiendo de los insumos, la guerra de Ucrania, la pandemia que a todos nos pegó. Y en la medida que han pasado los años, el incentivo, la compensación ha ido subiendo de 7.50 a 16 dólares para poder cubrir los costos de producción y las utilidades de los productores. Entonces, por medio de un trámite que se hace por el NIDA, la industria paga 17 dólares, los molinos, que son a los que nosotros los productores le vendemos el arroz en cáscara, húmedo y sucio, no es el arroz que va directo al mercado, nos lo pagan a 17 dólares y el NIDA compensa el diferencial, que es de fondos de los productores que pusieron para cubrir el ciclo agrícola, le compensa a los productores 16 dólares para poder cubrir el precio de venta. Eso, por supuesto, trae un arrastre o un presupuesto de 132 millones de dólares en estos momentos al ciclo, en los cuales el 48% de la inversión queda por reembolsar por parte del gobierno. El 52% lo paga los molinos al momento de entregar y el 48% queda por reembolsar. Claro que en esos 48% hay un porcentaje grande de compromisos de los productores a casas comerciales, a líneas de crédito que no se pueden pagar porque las utilidades andan alrededor del 20%. Entonces estamos hablando que hay un 28% en esos 16 dólares que nosotros tenemos que pagárselos a proveedores. Y esa es la preocupación de todos, y ahí sí voy, la preocupación de todos es que estamos en una administración saliente y que no vaya a contar con los fondos para hacerle frente a los 128 millones de dólares y que se vayan a ir y nos vayan a dejar, como que dicen, grampados al término panameño.
Casualmente, señor Spiegel, aquí hay un oyente que creo que está en el negocio de la producción de arroz que le pregunta si es cierto que los pagos de compensación del ciclo agrícola anterior, es decir, 2022 o 2023, que se dieron mediante el factoring con el Banco Nacional de Panamá, el gobierno aún no le ha pagado esos montos al Banco Nacional, de forma tal que el gobierno adeuda ese monto más lo del ciclo agrícola actual. ¿De dónde va a Esa, salir toda esa plata? Y si hay esa es una presupuesto para eso. esa es una realidad y yo se la sustenté al viceministro Alexis Pineda en la última reunión de la cadena, perdón, en la cual en estos momentos no solo se van a deber los 132 millones de dólares del ciclo normal, sino que se deben los 50 millones, los 60 millones que se le pidieron prestados en una línea de crédito al Banco Nacional. Estamos hablando de 192 millones de dólares. Y esa es la preocupación que todos los productores tenemos. ¿De dónde van a salir esos fondos? Porque solo en el presupuesto del MIDA hay 80 millones de dólares para hacerle frente a esta deuda. Y ahí es donde sí estamos todos los productores en el mismo discurso. La preocupación es exactamente igual para todos. Pero hablemos de cifras reales, y esas son las cifras reales. Hablemos de cuánto se ha cobrado y cuánto nos deben, cuánto se ha sustentado y cuánto se ha presentado. Yo no te voy a decir que ahorita tú me debes 100 millones de dólares cuando yo no te los he presentado la cuenta, pero la preocupación real sí existe de que se deben. Pero entonces la realidad es mucho más grave. 180. La realidad es mucho más, que la realidad entonces es mucho más grave con esto de que aún no le han pagado esos montos al Banco Nacional. Por supuesto, el año pasado, para esta época, ya se había pagado alrededor de 40 millones, pero se habían pagado 40 millones porque el Banco Nacional había puesto un factory, no el Estado, no digo, perdón, disculpen, no el ministerio había puesto los fondos, sino el Banco Nacional había puesto una línea de crédito y por eso a esta época, el año pasado se habían pagado 40 millones. Para este año solo se han pagado 3 millones del ciclo normal. Y es la preocupación que todos tenemos, por eso tú ves algunos productores en la calle. Más que todos los chiricanos que fueron los primeros que cosecharon y cosecharon en la época de agosto y septiembre, que ya tienen alrededor de 5 o 4 meses de haber cosechado, y el ciclo agrícola en temas de financiamiento es a 8 meses. Todos estos productores que empezaron a preparar tierra en febrero tenían que pagar su línea de crédito a más tardar octubre. A más tardar octubre, septiembre, octubre. Pero tenemos muchos productores en estos momentos que su línea de crédito ya se vencieron, que sus créditos están vencidos y que todavía no han podido cobrar. Y para mí la pregunta entonces obligada aquí es, don Omar Espíritu, ¿quién es el principal beneficiario de los subsidios del Estado en el sector? ¿El productor? O en el caso del arroz, los molineros. Mira, los molineros han sustentado que el control de precio a 40 centavos no les es rentable para mantener el arroz de primera en el mercado. Una sustentación directamente de la industria, ellos tendrán que profundizar. Nosotros los productores, por medio de la compensación, lo único que se está haciendo es reembolsando a los productores en los fondos que ellos están poniendo para hacerle frente al programa. Nosotros no somos beneficiados de este programa. Y en el peor de los casos, el consumidor, que debería ser el beneficiado con el arroz de 40 centavos, no está teniendo el arroz de primera en el mercado. Y nosotros entendemos muy bien que el programa hay que revisarlo y lo hemos pedido revisar hace mucho tiempo para hacer algunos ajustes para que sea eficiente. Pero no puede ser posible que estemos gastando 132 millones de dólares y que tú no encuentres arroz de primera. Por eso le hacía la pregunta, Omar. Por eso le hacía la pregunta, porque yo reconozco dos cosas. Uno, que no me gustan los subsidios. Pero dos, reconozco que algunos son necesarios, como el tema de los alimentos, la producción, básicamente. Pero si el subsidio va a beneficiar generalmente o mayoritariamente al productor, para mí ese subsidio tiene todo el valor del mundo, porque significa que ese productor va a poder seguir mejorando. Usted mismo lo acaba de mencionar, que la fumigación con dron, que etcétera, usando tecnología. Pero si el subsidio va a beneficiar a un intermediario, llámese molinero o llámese el comercializador, entonces el subsidio, a mí me surgen muchos peros. Yo coincido contigo porque el objetivo principal del subsidio es mantener el arroz barato al pueblo y el pueblo no está recibiendo el arroz barato. Nosotros hemos convocado hace mucho tiempo una revisión del programa, reajustes en el programa, porque lo ideal de todo esto es que si se está invirtiendo unos fondos, pues que alguien salga beneficiado, pero en estos momentos vemos eslabones de la cadena que por ninguna de las partes estamos beneficiados.
Por lo menos los productores no somos beneficiarios deducidos, porque a nosotros nos están reembolsando unos fondos que nosotros estamos poniendo para subsidiar. En este caso somos nosotros los que estamos poniendo los fondos para hacerle frente al programa. Nosotros simplemente nos están reembolsando. Y en el trámite del reembolso es donde nos impactan negativamente a nosotros los productores, porque nos llega tarde ese reembolso de fondos, tanto de nuestras utilidades como el 23% de los proveedores que también van enredados en ese 48% que el Estado nos adeuda de la inversión. Bueno, es todo un tema al cual hay que darle seguimiento, porque los productores necesitan eso. Si no, no estuvieran reclamándolo, ¿no? Si no fuera Por supuesto, necesario. es que el ciclo agrícola empieza ahorita en febrero, nosotros necesitamos empezar nuevamente a preparar, y si no nos pagan, ¿cómo vamos a hacerle frente nuevamente al ciclo? Es que casualmente, hay que pagar alquileres, hay que pagar semilla, hay que empezar todo lo que es reparación de equipo y preparación de tierra. Todo tiene su tiempo en un ciclo agrícola y no puede pasar de ese tiempo, porque si no simplemente no se hace. Y quedamos por debajo del hectareaje, que es lo que ha venido pasando los últimos años por el retraso de los pagos. casualmente aquí me dice un oyente, el oyente este que es productor, que él estaba en ese negocio como pequeño productor y la falta de pagos oportunos lo quebraron. Hoy día sin acceso a apoyo para recuperarse financieramente. Y yo me imagino, señor Spiegel, que eso se repite con mucha más gente, ¿no? Por supuesto que la forma de pago ha sacado a muchos productores que no tienen la capacidad financiera para aguantar el ciclo del mercado, del ciclo productivo, lo han sacado. Y nosotros, hay mecanismos, se pueden crear mecanismos para un pronto pago. O sea, el tema es un tema de voluntad más que todo, porque si en el presupuesto del ministerio estuviese establecido en un renglón los 132 millones de dólares en el presupuesto apartado para hacerle frente a esta deuda, yo estoy 100% seguro que el Banco Nacional no tuviese ningún problema para abrir una línea de crédito para desembolsar los 132 millones, pero nadie va a abrir una línea de crédito de 132 millones de dólares cuando existe un presupuesto nada más de 80 millones de dólares. Eso es una falacia, y para colmo que no se les ha pagado la deuda anterior. Porque existen mecanismos que se pueden crear para un pronto pago y poder que sea eficiente esta compensación. Don Omar Spiegel, muchas gracias por habernos atendido, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Pasen un excelente día. Gracias. 8:46. 8:47, damos un cambio y ya regresamos.